El currículum prioritario es un documento público que define lo imprescindible de la cultura común y se refiere a los propósitos, saberes y a las acciones que no deben faltar a la hora de la escolaridad de los alumnos. Este currículum fue creado como un acuerdo federal que posee regulaciones previas para definir aquello que es común y aquello que es imprescindible. El Acuerdo Federal 367/2020 posee 2 anexos, de currículum prioritario y de reorganización de la enseñanza. Allí, una de las regulaciones que hay que tener en cuenta son los núcleos de aprendizaje prioritario, los NAP, y también los diseños curriculares jurisdiccionales. Otras de las regulaciones tienen que ver con la reorganización de los contenidos y las metas de aprendizaje basados en los diseños curriculares, como así también se reordena el tiempo escolar y el ciclo lectivo actual se transforma en un bienio 2020-2021. También este acuerdo federal aclara que las prescripciones son limitadas a cada jurisdicción, o sea, que pueden tomar sus propias decisiones respecto a lo curricular, pero deben respetar los núcleos de aprendizaje prioritario. Esto implica, por tanto, que no se debe olvidar que esto es una decisión política que pone en juego nuestra responsabilidad pública sobre aquello que es común y aquello que forma parte del legado cultural de los saberes de los ciudadanos bonaerenses. El docente, por tanto, tiene la tarea de revisar lo imprescindible según el contexto actual, siempre teniendo en cuenta las diferentes situaciones que se plantean o se presentan. Por ejemplo, la falta de conectividad, el aislamiento, los problemas económicos, etc. Donde el currículum prioritario fue pensado como una propuesta para todas aquellas acciones que los docentes encontraron para continuar con la vinculación con aquellos alumnos que por diversas cuestiones se desvincularon. Por lo tanto, las características del mismo son de ser prescriptivos o respecto a lo que se debe incluir o abarcar dentro de este contexto de pandemia, también la sincronía y la diacronía, o sea que se puede implementar tanto para la presencialidad como para la distancia. También define aquellas cuestiones que no deberían faltar en la escolaridad de los estudiantes, como los propósitos, los objetivos, los saberes y las acciones. Se inscribe además en un contexto social y transita en el territorio en el que pertenece. Contiene un artículo donde también se incluye la evaluación, que significa registrar el tipo de trayectoria que han tenido los alumnos, donde, por ejemplo, de primero a quinto año serán evaluados con siglas como TEA, Trayectoria Educativa Avanzada, TED, Trayectoria Educativa en Proceso, y TED, Trayectoria Educativa Discontinua. Y para aquellos alumnos de sexto año serán evaluados de manera numérica por encontrarse cursando su último año. Entonces, el currículum no es solo la selección de contenidos, sino la inclusión del rediseño de los tiempos y los espacios, la enseñanza y el aprendizaje, que van a ser la base que van a organizar la evaluación desde la idea de la continuidad pedagógica. Como esto no posee fecha de finalización, por lo cual es importante mantener la comunicabilidad. Si bien el documento está pensado para comunicarle a los docentes, que son quienes van a leer los documentos y los van a implementar, también está pensado para que las familias estén comprendidas en los procesos de escolaridad y enseñanza y que tuvieron hoy por hoy que asumir un fuerte papel respecto a la actividad escolar como interlocutoras y que estas familias sepan de qué se trata y cómo deberán aprender sus hijos, aunque también fue pensado para que en el caso de los alumnos de ciclo superior sepan también cómo serán organizados sus aprendizajes y las trayectorias formativas para continuar con sus estudios. Los escenarios y los problemas que se presentan son diversos. Por ejemplo, alumnos y docentes desconectados o alumnos y docentes con conexión o alumnos que no tengan conexión y docentes que sí la tengan o viceversa. Por tanto, todas estas diversidades deben ser informadas, ya que esto tiene que ver con organizar
la posible presencialidad y la no presencialidad, organizar los contenidos prioritarios por área o por materia, también organizar los tiempos y los entornos, como también garantizar el acceso a través de diferentes plataformas o recursos, como por ejemplo las carpetas que son un material fungible para los alumnos, donde pueden escribir y guardar sus entregas y producciones para los momentos de la vuelta. Este material en formato papel podrá ser entregado por las instituciones o los material fungible para los alumnos, donde pueden escribir y guardar sus entregas y producciones para los momentos de la vuelta. Este material en formato papel podrá ser entregado por las instituciones o se los hará llegar a los alumnos con problemas de vinculación a través de ATR, que son acompañantes de trayectoria de revinculación. Son estudiantes avanzados de distintas carreras de ciclo superior que tendrán la tarea de ir casa por casa llevando el material con la propuesta de revinculación a los alumnos que se encuentran sin conexión o sin contacto con la escuela por diferentes motivos, y donde a su vez estos estudiantes podrán obtener créditos para los espacios de la práctica por el simple hecho de haber participado en esta experiencia única y formadora. El currículum se formalizó en septiembre, aunque se venía trabajando mucho tiempo atrás. El currículum se presentó formalmente en jornadas educativas donde estuvieron a cargo los directivos y los inspectores e incluso los jefes de área a través del acceso a los documentos, la lectura, la discusión y la reflexión del mismo, con el objetivo de que de manera conjunta institucionalmente se llegue a organizar e implementar aquello que tiene que ver con lo imprescindible para que los alumnos aprendan y para que la desigualdad no se transforme en una injusticia curricular. El diseño curricular presenta los contenidos organizados por área y donde cada área está agrupada en ejes. Según el nivel de especificidad curricular, se elabora un proyecto curricular institucional. Este enmarca las planificaciones didácticas que elaboran los docentes para orientar su tarea de enseñanza. Las NAP y los diseños curriculares jurisdiccionales son una hoja de ruta para estos docentes. Estas NAP son trabajadas tanto en las escuelas públicas como también en las escuelas privadas, y donde el propósito es intensificar los aprendizajes para que al llegar el momento de la presencialidad se pueda revalidar los conocimientos con una calificación. La escuela en este momento tan particular está ofreciendo situaciones de enseñanza que promueven a los estudiantes una visión actualizada de la ciencia, contenida como una actividad social de carácter creativo, provisorio y que forme parte de la cultura, su historia, sus consensos y sus contradicciones, sus modos de producción y la validación del conocimiento, así como también la validación de sus aportes y el impacto a nivel personal y social. La utilización de las construcciones de modelos científicos escolares, contextualizados en cuestiones sociocientíficas, y también la utilización y la composición del lenguaje sociocientífico, además de la producción, el análisis y el argumento basados en evidencias para justificar y explicar y además tomar decisiones. La utilización de las TIC como una estrategia de apropiación de los saberes y del acceso a la información, de participación de debates y también de comunicación de sus producciones, e inclusive de la representación en el marco de la actividad científica. La implementación de los problemas sociocientíficos actuales como con relevancia social y con significación para estos estudiantes como temas vinculados a lo ambiental y a la salud, donde se utilizan conocimientos científicos para reflexionar de manera crítica y para poder abordar el tema. Dentro de la físico-química, según las NAP, existen 3 núcleos, uno de física y 2 de química. Ejemplo de estos son las propiedades y las estructuras y el uso de los materiales.
o, por ejemplo, la relación con las transformaciones químicas de los materiales. Por lo tanto, el currículum prioritario menciona la necesidad de que en las escuelas se trabaje a través de proyectos, o sea, desde distintas áreas que se agrupen para trabajar de manera mancomunada, tanto para realizar las actividades como para también la corrección de las mismas y las evaluaciones, agrupando los contenidos desde diversas áreas. Mi función será la de contextualizar los recursos aportados, textos y videos, con la realidad. Considero que los textos aportados hasta el momento, al igual que el video sobre el currículum prioritario, si bien indican un marco teórico de referencia, la situación que se plantea, en gran parte, es alejada de la realidad, y oscurece más que esclarecer. Escuché unos minutos más, pasada la hora recomendada, donde se habla de la función que cumplirán los ATR, función que de la forma en que lo expresa Marina Pauloso es una excelente idea que demuestra un gran compromiso con la educación. Pero si vamos a los sucesos reales, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, todos sabemos que los ATR no cumplieron con la función que se esperaba. Los estudiantes avanzados del profesorado no recorrieron los domicilios de los estudiantes secundarios con falta de conexión y por lo tanto de vinculación, siendo, en muchos casos, directivos, preceptores y docentes quienes debieron realizar esta función impulsados por un sentido altruista. En cuanto a los textos, esto podemos evidenciarlo, por ejemplo, en el siguiente fragmento, y lo cito para no equivocarme. Esos recursos que ya estaban disponibles permitieron que en las prácticas de la educación a distancia ahora se desplieguen de manera casi inmediata. Hay un enorme reservorio de materiales elaborados concienzudamente para el acompañamiento pedagógico, fruto de una decisión estatal orientada a diseñar plataformas como Educar o ABC, programas educativos y contenidos propios, nacionales y de carácter público. Cuando nombra los recursos, lo hace refiriéndose al proyecto de Conectar Igualdad y Aulas Digitales Móviles. En el primer caso, es bien conocida la falta de mantenimiento de los servidores, al menos en la provincia de Buenos Aires, los bloqueos de las netbooks, las limitaciones que producen sus componentes básicos, su lentitud y su ruptura al poco tiempo de uso. Lo que sí es cierto es que el contenido desarrollado por ABC o Educar, programas educativos y contenidos propios, nacionales y públicos, sirvieron de gran ayuda al docente para hacer frente a esta situación de pandemia. Dentro de la enseñanza de la física y la química, encontramos que se potenciaron sus complicaciones particulares, por ejemplo, el nivel de abstracción que se necesita para el estudio de estas ciencias. Algunas herramientas que se brindaron para hacer frente a esta situación de pandemia que atravesamos, por ejemplo, fueron los simuladores, lo que me lleva al análisis del siguiente fragmento, y lo cito para no equivocarme. Es necesario asumir que el aula, tal como la conocíamos hasta ahora, está cambiando y que la tecnología, netbooks, smartphone, tablet, entre otros, llegó para ser un integrante más y quizás el componente que está revolucionando cómo se aprende y cómo se enseña. Esto nos demanda que, como profesores tradicionalmente pensados como el centro de atención en el aula, tengamos que formarnos para orientar a nuestros alumnos utilizando TICs. Afirmación muy acertada, porque el docente requiere una actualización constante, no solamente de los contenidos curriculares, sino también de las estrategias de enseñanza que emplea. No pudiendo resistirse al avance tecnológico, debe utilizarlo a su favor. En cuanto a los contenidos curriculares, a causa de la falta de clases presenciales que provocó esta situación de pandemia, debieron ser actualizados, no revisados, sino acortados. Esta reducción no hace más que disminuir el nivel de contenidos que viene decayendo hace ya varias generaciones por diferentes factores. Es cierto también que ahora se puso énfasis en el plano psicológico y social que tiene el estudiante en articulación con el docente y la escuela. Como estas, podemos enumerar una amplia lista de situaciones y, como todo en la vida,
De ellas podemos extraer cosas negativas y otras positivas. Lo importante es el equilibrio.